Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Bueno, profesor, pues muy confundidos porque uno no sabe por dónde empezar estos temas internacionales. Lo de Barcelona, que es lo que más nos afecta, es un dolor infinito el que tenemos como seres humanos. Como seres humanos. Profesor, ¿esto hasta cuándo? ¿De dónde viene este terrorismo? Y ahora se ensañó en Barcelona, como ayer se ensañó en París, como después se había ensañado en Bruselas, había pasado por Londres. Me parece que no hay lugar de Europa ni del mundo libre de este terrorismo musulmán. Díganos, profesor, esto qué características tiene y si esta cosa da trazas de continuar así indefinidamente. Pues mire, doctor Londoño, yo creo que lo que estamos viendo en Barcelona es algo que está empezando y que no está terminando. Yo creo que el problema es que Cataluña, particularmente en España, ha reunido una serie de características que lo han convertido en un espacio extraordinariamente vulnerable para las actividades del terrorismo islamista. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es el primer síntoma de para dónde nos lleva eso. Déjeme que le comente muy rápidamente cuáles son esas condiciones. Primero, hay una concentración muy alta de población musulmana. En España aproximadamente hay cerca de 2 millones de musulmanes, los cuales evidentemente en su mayoría son personas perfectamente inocentes. Pero en cualquier caso crean un entorno que resulta más cómodo para los terroristas moverse, ¿verdad?, por afinidades culturales, etcétera. El segundo factor que me parece que es muy importante es que las autoridades catalanas, el gobierno regional, que en este momento, como usted sabe, están embarcados en una aventura supuestamente para separarse del resto del Estado español, han sido extraordinariamente tolerantes con las mezquitas y los predicadores radicales islamistas, con los salafistas, que son los sectores más radicales de la doctrina musulmana. Y han sido así fundamentalmente porque para su proyecto independentista quieren contar con el apoyo y los votos de las comunidades musulmanas asentadas en Cataluña. Y el tercer factor que me parece que toca mencionar es que la coordinación entre la Policía Autónoma catalana, los Mossos d'Esquadra y las agencias de seguridad del Estado no ha sido lo buena que cabría esperar, fundamentalmente, y más allá de la dedicación de los agentes de uno y otro cuerpo de seguridad, que sin duda ha sido todo lo buena que podía ser, por el clima político que hay entre el gobierno nacional, el gobierno de Madrid y el gobierno autónomo que quiere la independencia. Entonces, esas tres condiciones han hecho que sea relativamente fácil, o digamos, por lo menos no encuentren muchas barreras las actividades de grupos como el Estado Islámico, que tratan de construir células y de lanzarlas a operar. Y yo creo que en ese sentido, aunque la célula que lanzó el ataque en Barcelona pues está prácticamente desmantelada, yo creo que la infraestructura, los reclutadores, los elementos de apoyo logístico y las condiciones un poco del entorno estratégico hacen que esto se pueda volver a repetir, ¿verdad? Que se puedan repetir, bueno, profesor, pero parece que la cosa iba para algo mucho más grande. ¿Usted qué sabe de ese lugar, casa o edificio que explotó y que contenía en su interior dinamita, o pues aquí la llamamos dinamita en términos genéricos, ¿no? Explosivos con capacidad de causar mucho daño? Hasta donde se sabe qué era lo que estaban planeando, que terminó siempre siendo un atropello colectivo, que es una de las formas más crueles y más detestables de ejercer terrorismo. Pero los explosivos que venían, ¿para dónde eran? No está claro todavía cuál era el objetivo. Hay algunas fuentes que hablan de que podía ser para la Sagrada Familia, que es, sin lugar a dudas, el templo católico más emblemático de Barcelona. Pero de todos modos es claro ahora que se trataba de un ataque de grandes proporciones. Básicamente lo que habían hecho los terroristas es ocupar ilegalmente una casa a varios, a algo así como 120, 130 kilómetros de Barcelona, en la que habían acumulado una enorme cantidad de
pipetas de gas, de lo que se llama en España bombonas de butano, que son pipetas que contienen gas doméstico. Parece que habían acumulado en torno a 126 de estas pipetas. Y habían desarrollado un explosivo TATP basado en peróxido de acetona, que es un explosivo muy frecuentemente utilizado por terroristas islamistas, por los terroristas islamistas. La idea era utilizar el explosivo como carga de iniciación y el gas doméstico para ampliar la explosión. Y el hecho de que se habían capturado tres furgonetas, 3 vans alquiladas, parece indicar que se trataba de un ataque que iba a combinar al menos 3 explosiones simultáneas o secuenciales, pero tres explosiones distintas, ¿verdad? De tal manera que se piensa que se trata de un ataque de grandes proporciones. El punto es que un ataque de esas características, con el conocimiento técnico, la necesidad de recolectar información que supone, hace poco probable que esto fuese concebido solamente por un grupo de aproximadamente 10 muchachos, porque había otras 2 personas que eran más adultas, de 10 muchachos en torno a la veintena de años o incluso más jóvenes. Había 3 menores en la célula. De tal manera que parece bastante claro que había conexiones con la estructura, con las redes directamente vinculadas al Estado Islámico en Europa, ¿verdad? Esto de utilizar menores es nuevo, ¿no? Porque siempre piensa uno en los terroristas y pues soldados avesados, soldados de una causa maldita, pero avesados en sus prácticas militares. Entonces se tocó el tema con las mujeres. Muchas mujeres están siendo utilizadas en el Oriente como atacantes suicidas. Eso no tenía antecedentes. Y ahora es con los menores, ¿que es algo nuevo, profesor? ¿O usted tiene antecedentes de muchachos como estos que estén siendo utilizados como terroristas? No es completamente nuevo. Las organizaciones islámicas han utilizado a menores en otras ocasiones, entre otras razones porque para la doctrina musulmán, para el salafismo, la edad adulta empieza mucho antes de la edad adulta tal como está regulada en las sociedades occidentales. Lo que sucede básicamente es que los terroristas se mueven buscando esas vulnerabilidades donde el aparato de seguridad y el aparato legal de las democracias occidentales funciona de una manera menos efectiva. Y lo mismo en el caso operativo. Es decir, buscan aquellas grietas donde pueden encontrar una ventaja. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el uso de mujeres como terroristas suicidas, automáticamente en el caso de Israel, por ejemplo, complicó sustancialmente la posibilidad de chequear y de garantizar y de la seguridad de instalaciones importantes, ¿verdad? Desde instalaciones civiles como centros comerciales hasta instalaciones más vinculadas a cuestiones de seguridad, como pueden ser bases, etcétera, porque automáticamente había que tener en todas y cada uno de los puntos de entrada otra mujer en condiciones de chequear a las mujeres que querían entrar en la instalación y que a partir del uso de terroristas suicidas de terroristas suicidas femeninas, eran también tenían que ser también de alguna manera registradas, ¿verdad? Lo mismo pasa ahora con los menores. Las leyes en Europa occidental, en la mayor parte del mundo occidental, ofrece un tratamiento penal, como ustedes saben muy bien, beneficioso para los menores. Y además, por naturaleza, el control sobre los menores siempre es más pequeño por parte de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que buscan, lo que tratan de aprovechar los terroristas, ¿verdad? Ese trato más benévolo para poder buscar una ventaja y poder conseguir un ataque exitoso, ¿verdad? Bueno, es que esto es por todas partes. Le decía que uno no sabe por dónde empezar. Empezamos por Barcelona,
porque Barcelona es parte de Europa, porque Europa está acosada por todas partes y entonces vienen atentados en Londres y en París y en Bruselas y ahora pues en Barcelona, en todos lados. Profesor, hay un tema que tuvo en ascuas al mundo y que ahora como que está dicen algunos ahora que utilizan una palabra derivada del francés, que está ralentizado, que se detuvo el problema con Norcorea. Norcorea es una amenaza nuclear. Los Estados Unidos no están dispuestos a permitir que esa amenaza nuclear sea contra ellos. Amenaza nuclear contra Guam, amenaza nuclear inminente. Las amenazas de Trump parece que disuadieron temporalmente a Kim Jong-un de desatar un ataque, por lo menos aparente, contra la isla de Guam. ¿Usted cree que eso ha cesado de ser un problema para la humanidad o que el problema está latente y que puede volver a proponerse en primera línea de las preocupaciones en cualquier momento? No, yo creo que estamos exactamente en la misma casilla cero que en la que estábamos hace un tiempo, solamente que después de una retórica más o menos encendida por parte de Donald Trump, del presidente Trump. Yo creo que el grave problema acá es que el gobierno norcoreano y el presidente norcoreano, Kim Jong-un, están determinados a obtener la capacidad para golpear con armas nucleares prácticamente cualquier lugar del mundo, pero más en particular el territorio de los Estados Unidos. Eso está avanzando paulatinamente a través de una serie de pruebas y de desarrollos tecnológicos y digamos el problema es que los Estados Unidos no pueden tolerar eso, entre otras cosas porque pues evidentemente hay dudas del comportamiento racional, de qué es lo que harían con un arma de esas características los norcoreanos. Pero por otra parte, después de que las negociaciones con los norcoreanos hayan ido con altibajos, se hayan ido produciendo durante los últimos 20 años, lo cierto es que hay muchas dudas de que la diplomacia pueda servir para frenar eso. La alternativa militar tiene unos riesgos muy elevados. Y tiene unos riesgos muy elevados porque más allá de que todo el mundo esté pendiente del desarrollo de la capacidad nuclear por parte de Corea del Norte, lo cierto es que Corea del Norte además tiene varios miles de piezas de artillería alineadas en la frontera con Corea del Sur que tienen la capacidad para alcanzar y golpear la ciudad de Seúl. No solamente con municiones de carácter convencional, sino también con un enorme arsenal de armas químicas del que dispone Corea del Norte. En consecuencia, de alguna manera, Seúl es un rehén que le permite a Corea del Norte disuadir a los Estados Unidos de un ataque preventivo para destruir sus instalaciones nucleares. Y ese es el punto de bloqueo donde estamos. Pero al mismo tiempo el tiempo va pasando. Y a medida que pasa el tiempo, las dos dificultades técnicas que les quedan a Corea del Norte para desarrollar esa capacidad para realizar ataques nucleares a larga distancia, que es, por un lado, miniaturizar la cabeza nuclear para poderla poner sobre un misil de largo alcance y, por otro lado, construir una cabeza que resista la fricción a la entrada de la atmósfera, por las temperaturas que hay cuando la cabeza de un misil entra dentro de la atmósfera, la capacidad para blindar la cabeza nuclear y hacer posible que llegue a su blanco. Esos dos obstáculos es solamente un problema de tiempo que los técnicos norcoreanos puedan resolverlos. Entonces ese es el dilema en el que está metido los Estados Unidos y por otra parte toda la comunidad internacional, ¿verdad? Toda la comunidad internacional, el mundo entero. Y tenemos otro problemita, profesor, que pudiera ser materia de una entrevista completa con usted, que es el tema de la fiscal venezolana Luisa Ortega, que conoce todo el desarrollo del gobierno de Chávez, era la amiga de Chávez en la fiscalía, era la alcahueta de ese régimen y de todo lo que el régimen significa.
ahora arrepentida, ha salido de Venezuela, ha venido a Colombia en lo que parece ser una escala y va para los Estados Unidos. ¿Usted ve posible, a la luz del derecho internacional, que los Estados Unidos exijan como condición para el asilo que la señora cuente todo lo que sabe, que es prácticamente todo, con respecto a Venezuela, a sus componendas con el régimen de La Habana, con los Castro, a sus componendas con las FARC en Colombia? ¿Podremos esperar razonablemente que la señora Ortega cuente toda la verdad en los Estados Unidos? Digamos que yo creo que podemos esperar razonablemente que la señora Ortega cuente al menos una parte sustantiva de la verdad, aquella que no la afecta a ellos y a sus más cercanos de manera directa. Pero yo creo que de todos modos es muy importante que toda esa información de la que ella dispone, que además no solamente implicaría al gobierno de Maduro, sino las conexiones del gobierno de Maduro con escándalos de nivel internacional, como el caso de Odebrecht, o como usted menciona, las relaciones con los Castro, salgan a la luz pública. Yo creo que el punto acá es que el régimen de Maduro, más allá de que evidentemente estas declaraciones de la exfiscal van a contribuir todavía más a debilitar la imagen internacional de Maduro y que sin duda van a incrementar la presión internacional sobre Maduro, lo cierto es que el gobierno venezolano ha cruzado la línea, una línea en la cual ya está dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa para permanecer en el poder. Yo creo que lo que tenemos que esperar es que, más allá de que sin duda es un golpe político la salida de la fiscal, lo cierto es que Maduro y sus seguidores han capturado completamente el Estado, han perdido cualquier tipo de pudor y de límites a la hora de aplicar represión de manera indiscriminada a la oposición, y van a permanecer en el poder tanto tiempo como no sean forzados al exterior por un movimiento, forzados fuera del poder por un movimiento masivo de la oposición que, para ser viable, tendría que tener algún apoyo dentro de las fuerzas armadas. Yo creo que esta salida, o digamos esta posibilidad, no es sin duda la mejor salida para la crisis venezolana, es decir, probablemente hubiese sido mejor una salida institucional hace unos años, pero esas salidas institucionales se han cerrado hace tiempo, y se han cerrado básicamente porque las ha cerrado el régimen de Maduro. En consecuencia, más allá de si esa es la única, o es una buena salida o no, es la única, al margen de la posibilidad de que Maduro continúe en el poder mientras el Estado venezolano y la economía venezolana termina de desmoronarse, ¿verdad? Termina de desmoronarse. ¿Cuándo termina de desmoronarse una economía? Una economía que está cerca del 1000% de la inflación, una economía que está entrando en default y de aquí al mes de octubre estará en default irremisible, una economía que liquidó todas las reservas internacionales, una economía que tiene a la gente soportando hambre y soportando las necesidades básicas más elementales. Uno se pregunta, profesor, ¿cuándo se acaba de acabar un régimen? Por su propia virtud, por su propio peso. ¿Cuándo llega el momento en que ni el pueblo, ni los gobernantes, ni nadie soporta ese sistema? ¿Hay algún antecedente parecido en el orden internacional de un régimen que no resista porque se le viene abajo entero el escaparate donde está metido? Mire, yo creo que la pregunta que usted hace, doctor Londoño, es muy relevante. Yo creo que aquí yo creo que tenemos un ejemplo cerca, digamos, no cerca geográficamente, pero sí cerca temporalmente, que resulta interesante, y es el caso de Siria. ¿Por qué finalmente Siria se parte en varias fracciones que quedan bajo el control de varios grupos independientes, armados independientes, incluido el Estado Islámico, por cierto? Y el gobierno de Assad, el gobierno de Bashar al-Assad, es solamente capaz de conservar el control de una fracción de Siria, básicamente porque Bashar al-Assad no tiene recursos ni políticos, ni económicos, ni militares para controlar el conjunto del país. Entonces pierde el control de una parte del mismo. En el caso del régimen sirio es porque en realidad el apoyo a Assad es solamente de unas minorías étnicas, y porque parte del ejército de Assad se desmorona durante la crisis
que hay a partir de 2012 dentro del país del país de Medio Oriente, ¿verdad? En el caso de Venezuela, efectivamente lo que estamos viendo es como cada vez más las instituciones responden menos a Maduro, como además el ejército cada vez es menos capaz de mantener el control sobre el territorio. La policía es más corrupta y se está de alguna manera disolviendo, deshaciendo cada vez más. Lo que está haciendo Maduro, y yo creo que la intención de él es muy clara, es construir una sociedad con dos castas. Los que son sus partidarios, que son los que tienen acceso a los pocos recursos que quedan, y el resto de la población que está marginalizada. El resultado final de eso es que el control del Estado sobre el territorio venezolano va a terminar partiéndose, porque Maduro no va a tener ni los recursos económicos ni el apoyo político, como usted señala, para poder mantener el control sobre el conjunto del territorio. Y de esa fracción del control del territorio, de ese fraccionamiento del Estado a una guerra civil, hay solamente un paso, y ese es en el camino para donde vamos. Entonces, el costo de la supervivencia del gobierno de Maduro es la destrucción del Estado venezolano y la guerra civil. Yo creo que es para allá para donde vamos, ¿verdad? Y entonces sabremos si esa guerra civil la tolera el continente, si la toleran los Estados Unidos, si la puede tolerar la OEA, o si dejamos que se maten los venezolanos los unos a los otros y que después se mueran todos de hambre, porque esa es la condena última. La condena irremisible es que Venezuela, el país más rico de América, está muriendo de hambre. Y el continente presencia. Estamos sentados en butaca de primera fila presenciando cómo los venezolanos se mueren de hambre, de necesidad, de falta de justicia, de falta de salud, en esta cosa atroz en que está Venezuela, y el mundo simplemente es espectador, muy interesado probablemente, pero muy inepto para ser capaz de tener alguna influencia sobre lo que le están mostrando en escena. Profesor Román Ortiz, tenemos que seguir hablando con más frecuencia porque es que este mundo no da tregua, profesor, no da tregua. Con mucho gusto, doctor Londoño. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Ya oyeron ustedes al profesor Román Ortiz, el más grande especialista y el mejor comentarista en esta clase de temas que podemos tener en América probablemente, hablándonos de lo que está pasando en Corea del Norte, de lo que está pasando con la violencia islámica, el terrorismo islámico en Europa y finalmente con este caso de Venezuela, que se vuelve a poner sobre el tapete cuando la señora fiscal general de la Nación, la que estuvo en todo el régimen de Chávez, en todo el régimen de Maduro, ahora pide asilo en los Estados Unidos y uno se pregunta, ¿contará la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? El profesor Román Ortiz estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.